¿Piojos? ¿Liendres? En Removelice somos una clínica especializada en la eliminación de piojos y liendres. Tratamiento garantizado 100% natural, sin químicos, no tóxico y libre de pesticidas. Alta tecnología a tu alcance en tan solo 90 minutos. Oriente 229, número 450, Colonia Agrícola Oriental. Ven, asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo. Menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento. Removelice, clínica para el tratamiento de piojos y liendres. La emisión de la unidad y la recuperación sin fronteras. Visión Colectiva Radio. Transmite desde sus cabinas en Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. ...24 horas del día, 365 días del año. Visión Colectiva Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y es bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy ya lunes ya 1 de abril del 2019 y pues ya estamos más que el día de hoy, gustosos que el día de hoy estamos totalmente en vivo. Y bueno, pues vamos a arrancar. Ya estamos en lo que es tu programa Mejorando tu Salud. El teléfono en cabina 7651-2916, 7651-2916. La multilínea que el día de hoy vamos a estar en contacto contigo. Vamos a estar también en lo que es las redes sociales. Ahí estamos en Inbox, en Facebook, en Twitter y también en lo que es el YouTube. Pues muy buenas tardes. Yo mando cámaras y micrófonos porque nuevamente tenemos aquí en esta oportunidad de saludar pues a nuestra invitada que pues nuevamente está aquí y es un gusto para nosotros tenerla como siempre, un gusto y un placer saludarla a la doctora. Bien, pero yo mando cámaras y micrófonos del otro lado del cristal. Adelante, doctor David. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí nuevamente estar a través de los micrófonos de Visión Colectiva Radio y sobre todo llevando un tema más de cuidando tu salud. Hoy no es excepción, hoy está con nosotros de veras una persona que se ha preocupado mucho por de alguna manera empezar a ayudar y sobre todo a superarse, una persona que se supera como ella. La verdad para mí es un placer que esté aquí porque nos van a enseñar muchas cosas que a veces han quedado ahí pues en el tintero, decir qué está pasando con mi salud. Y bueno, está con nosotros y quiero darle la bienvenida a la doctora Dolores Carrasco Ortiz, ¿sí? Bien. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Para mí es un placer. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene otra pues carrera que es de pedagogía. Además es cirujano dentista, ya lo decíamos, pero tiene una especialidad de patología bucal.
tiene diferentes cursos, diplomados sobre el mismo tema, sobre patología bucal, y además imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un placer que esté aquí, sí, porque ella es la que como tipo de profesionista que muchas veces necesitamos para poder disipar esas dudas que tenemos. Además trabaja en el ISEM y es contacto de primer nivel con los pacientes que tienen problemas de patología bucal. Y pues el tema de hoy, doctora, un tema muy bonito. Sí, pues muchísimas gracias, doctor, y es un gusto, como le decía otra vez, estar aquí. Y ahora vamos a hablar de lo que es la saliva y los trastornos de las glándulas salivales. La vez pasada, pues bueno, se tenía inquietud en otros temas y ahora preparamos estos para que las personas, pues si tienen algún tipo de problema, pues saber hacia dónde pueden recurrir o con qué especialista tienen que asistir, qué tipos de estudios, qué tipos de enfermedades, si ellos presentan algún tipo de signo o síntoma, y esperemos que les podamos ayudar en algo. Claro que sí, doctora, la verdad es que para mí es un placer que estés con nosotros y sobre todo este tema, la saliva. Muchos nos damos cuenta que tenemos algo en la boca, pero no sabemos exactamente sí qué es, y sobre todo que hay unas glándulas que es la que están de alguna manera reproduciendo esa saliva. Pero tú nos dirás, tú eres la experta. Claro que sí, doctor. Adelante. Bueno, pues como lo decía, la saliva es un ultrafiltrado del cuerpo. Y lo va a producir ¿quién? Las glándulas salivales. Tenemos diferentes tipos de glándulas salivales y estas las clasificamos una por el tamaño, es decir, son las glándulas salivales mayores. Son 3 pares de glándulas salivales mayores. La parótida se encuentra justo por delante de la oreja y por debajo de la oreja misma. Esa es la parótida. La submandibular está justo por debajo de la mandíbula y la sublingual es la que se encuentra debajo de la lengua. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay que recordarlo, que siempre vamos a relacionar cualquier aumento de volumen o molestia en esta zona, nos puede referir que hay algún tipo de problema dentro de lo que son las glándulas salivales. También tenemos las glándulas salivales menores. Estas se encuentran por toda la cavidad, carrillo, lengua, paladar, labios y piso de boca. Incluso, doctor, en la úvula existen aproximadamente de 8 a 10 glándulas salivales que también están en la úvula y que nos van a ayudar a la función de esta. El único sitio donde no existen glándulas salivales es en la parte de la encía, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque así vamos a ir descartando lo que son todas las lesiones de las glándulas salivales. ¿Cómo funcionan estas? Así es. ¿Cómo producen la saliva? La glándula salival, vamos a hacer una analogía, ¿no? La glándula salival sería como un racimo de uvas. La uva, que es la redondita, esa sería lo que es el adenómero, es donde se va a producir la saliva. Entonces, esta va a pasar a un conducto, que es el conducto intercalar. Ahí se va a recolectar toda la saliva, que lo que serían las uvas serían las ramitas de las uvas, y pasan a un conducto mayor, que es el conducto estriado. Ese conducto va a vertir el contenido de la saliva a la cavidad bucal, y entonces siempre se está produciendo saliva dentro de la cavidad bucal. Si nosotros tenemos un problema también en ya sea lo que decíamos en el adenómero, que sería la uva, o bien es mucho más frecuente en lo que sería en los conductos, que sería la rama, por ejemplo, es muy fácil que se doble. Y entonces, ¿qué va a pasar? La saliva se va a atorar. O bien puede haber un material o un objeto que esté obstruyendo a la glándula, y ¿qué va a pasar otra vez? Se detiene la saliva, y entonces esto, ¿qué me va a producir? Dolor.
sería el principal, o bien un aumento de volumen. Entonces puede existir específicamente a este nivel cualquier tipo de alteración. Estas glándulas, principalmente las mayores, tienen un conducto que se vierte a la cavidad bucal. Ajá. La parótida, por ejemplo, lo encontramos en lo que es la altura del primer molar, en el carrillo. Sí. Si nosotros hacemos nuestra exploración bucal, nos estamos viendo al espejo, justo a la altura del primer molar en la parte superior, ahí se ve un pequeño tejido, ¿sí? Esa es la salida del conducto parotidio. En piso de boca, yo creo que todos hemos pasado por los taquitos. Sí, sí. Y cuando pasamos por los taquitos, el olor estimula a la glándula y entonces sentimos como el piso de boca se llena de saliva. Incluso si levantamos la lengua, algunos pacientes vemos como sale como un chorrito, ¿no? Exactamente. Si yo le digo, imagínate unas papas con chile o unos taquitos, ¿qué nos pasa? Empezamos a salivar. ¿Por qué? Porque está relacionado directamente con nuestro sistema parasimpático. Entonces, un estímulo de estos, pues se nos hace agua a la boca, y ¿eso qué hace? Estimula, porque empieza a preparar para, por ejemplo, recibir lo que sería el bolo alimenticio. Ajá. Porque sabemos que la saliva es la que de alguna manera envuelve todo ese bolo alimenticio para poder llevar a cabo una buena masticación. Una buena masticación. Y, por ejemplo, tenemos para esto, para que nos ayude mejor, las glándulas salivales producen diferente tipo de secreción. Uh-huh. Por ejemplo, la parótida, su secreción es mucho más cerosa, le llamamos, es más espesa. Ajá. Y lo que sería la glándula sublingual y submandibular, que una es mucosa y la otra es mixta, es mucho más fluida. Ajá. Y entonces esto también nos va a ayudar mucho, y cada una tiene diferente composición que nos ayuda a lo que es, lo que decía, la función de el comer, ¿verdad? Entonces, la función principal de las glándulas, como lo decía usted, sí, es humedecer el alimento, lo lubrica para que sea mucho más fácil digerirlo, sí, y puede ser tragado, ¿sí? Entonces, la saliva también contiene enzimas, contiene anticuerpos que nos van a ayudar para algunas enfermedades, nos ayudan dentro de la limpieza, podría decirse, general, de la cavidad bucal. Y algo muy importante, si por ejemplo yo vengo corriendo, estoy nerviosa, me estreso, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de flujo salival, y entonces cuando estamos estresados sentimos que la lengua se nos pega porque no hay producción de saliva. Entonces pasa este estado y la saliva, ¿qué pasa? Se vuelve otra vez normal. Entonces también nos ayuda la saliva a que al habla, cuando estamos hablando estamos produciendo saliva, y esto hace que los tejidos pues no se nos peguen, ¿verdad? O no se quede ahí atorado. Eso es, se pega a los dientes muchas veces. Es por eso que el orador, o como de alguna manera aquellas personas que están hablando bastante, están humedeciendo sus dientes. Están tomando agua. Están tomando agua para humedecer, lubricar, porque pues bueno, también se cansa, y bueno, uno siempre impone la cámara, impone el público, entonces también hay que estar humedeciendo lo que es la cavidad bucal. Y si alguna de estas glándulas no hay demasiada saliva, doctora, ¿qué es lo que puede pasar? Sí, podemos tener también problemas en cuanto a una disminución de la cantidad de la saliva. Es decir, hablábamos del estrés, ¿no? Llegamos, disminuye mi flujo salival, pero puede ser constante. Me levanto por la mañana y tengo la boca seca, en la tarde, y por ejemplo lo que le decía, antes de comer debe de haber una buena lubricación, y hay personas que no. O sea, antes de comer tienen la boca seca. A eso se le llama
hiposalivación o serostomía, disminuye el flujo salival. Ajá. Y puede ser por diversas causas. Aquí sí se tiene que hacer una buena historia clínica, exploración y detectar específicamente cuál es el problema, en dónde se encuentra, ¿sí? Y si el paciente no tiene saliva, ¿qué va a pasar? Los alimentos no saben igual. Si yo no tengo saliva, no se disuelven los sabores. No se disuelve el alimento y entonces yo no puedo percibir toda esa gama de sabores que tienen los alimentos. Si no tengo saliva, es más difícil masticar el alimento, siento que se me atora. Siento que no lo puedo tragar, no puedo formar lo que es el bolo alimenticio. Si no tengo saliva, también no tengo a esas enzimas, inmunoglobulinas que me ayudan a quitar a ciertos hongos, ciertas bacterias de la cavidad bucal. Entonces va a ser más difícil que yo tenga enfermedades de tipo oportunista, como candidiasis o bien caries. Los pacientes que no tienen saliva tienen mucho mayor riesgo de padecer lo que es la caries. Pues aparte también parte de la boca, si no hay esa salivación, no vamos lejos, los labios, ¿no? Se empiezan a resecar, un poco más de alguna manera el tejido interno, ¿sí? Inclusive hay unos que dicen, no puedo, espérame, no puedo hablar, ¿no? Sí, que no puedo. Sí, y lo que pasa, la boca es un tejido que debe de estar humectado, debe de estar lubricado. Entonces, si no hay esa lubricación, ¿qué pasa? Las células se empiezan a descamar, se empiezan a pegar, se empiezan a secar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos problemas. Entonces pueden crecer todos los tipos de bacterias y, como dice, los labios que, a pesar de que no están no tienen contacto directo con la saliva, también empiezan a deshidratarse, ¿sí? Incluso hay personas hasta que dicen, no, tengo como pellejitos en la boca, y precisamente eso es debido a una mala hidratación de este tejido. Entonces vamos pasándole a las imágenes clínicas para que ustedes vean lo que es una lengua que no está hidratada. Se ve roja, brillante, y entonces ¿esto qué quiere decir? Que hay una posible infección de lo que serían hongos, que estos, como les decía, son oportunistas. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente tiene una pérdida en su equilibrio de defensas, entonces es cuando se van a manifestar estos hongos, que serían cándida, en estos pacientes, principalmente por la falta de saliva, ¿verdad? Y también tendríamos la contraparte, doctor, que sería la cialorrea, que si puedo tener disminución, también puedo tener sobreproducción de saliva. Y entonces esto, por ejemplo, ¿dónde es más fácil verlo? Pues nosotros como dentistas los vemos en los niños, ¿verdad? En los bebecitos, cuando les están saliendo los dientes a los 6 meses, ¿qué pasa? Empiezan a salivar, ¿no? Y dice la mamá, déjalo que le escurra la saliva, porque si no, no habla. No, pues no va a hablar porque todavía le va a faltar. Pero la saliva le va a ayudar para que ese diente empiece a erupcionar. Es un cambio que se da fisiológico dentro de la cavidad bucal y que favorece a la erupción de los dientes. Incluso pues pueden haber otros síntomas como fiebre, la persona o el niño se pone irritable. Entonces, esos son algunas de las características de la cialorrea. Doctora, ahorita que estás hablando de eso, hay muchas mujeres, de lo que tú decías, no le interrumpas esta salivación y ya anda escurriendo por acá.
Tú como patóloga, yo como odontólogo, pues tengo mi punto de vista y lo sabemos cuál es, pero la gente no lo sabe muchas veces. Es de alguna manera, hay que quitarle eso, porque muchas veces está la creencia, ¿no? Si le cortas la salivación, pues a lo mejor ya no sale ese diente o a lo mejor le pasa otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, no, esto es, bueno, una creencia, como lo dice uno, y no tiene que ver nada si usted le limpia, al contrario, creo que es lo mejor para el niño tenerle su boca limpia. ¿Por qué? Porque al momento de tener la acumulación de saliva en la comisura, en los labios, que puede haber presencia de bacterias, y entonces ahí podemos tener otra enfermedad que se denomina impétigo, que es la colonización también de bacterias alrededor de la cavidad bucal. Entonces yo creo que sí, lo que sí tiene que ser es con una toalla que esté seca, limpia, entonces sí limpiarle perfectamente lo que sería todo lo de la saliva, no dejar que se le acumule. Por ejemplo, luego el babero lo dejan todo lleno de saliva durante todo el día, ¿no? Yo creo que sí, eso sí va a propiciar que pueda tener colonización de bacterias. Uh-huh. Sí, así es, doctora. Y bueno, pues más que nada necesitamos también comentarles, porque sí me han llegado y ¿sabes qué? Me dicen que si le corto la saliva, ¿sí? Se va hasta empachar, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo que dicen, precisamente se va a empachar. Lo que sí está bien documentado es que la cantidad mayor de saliva que va a hacer le ayuda mucho a hacer una autoclisis de la cavidad bucal. ¿Qué es esto? Una limpieza. Uh-huh. La saliva barre todas las bacterias, restos alimenticios, se los traga y entonces la boca, ¿qué pasa? Se mantiene limpia. Entonces con los niños que tienen una mayor producción de saliva, esto pasa, tienen una disminución en lo que sería el proceso carioso. Entonces eso también es muy bueno. Lo único que, bueno, en un bebé que es diferente, que él pues todavía no controla el tragar la saliva, que en una persona ya, por ejemplo, en los niños de 7 años, que también tenemos un cambio de erupción de la dentición, pues estos sí ya controlan mucho mejor, ¿verdad? Entonces a la cialorrea también se le conoce como ptialismo, que es el exceso de producción de la saliva. Y, por ejemplo, también lo hemos visto con algunos niños que padecen síndrome de Down, también tienen este mayor aumento de lo que es la producción de saliva, que es la cialorrea. En ellos se da la mayor producción. Tienen algunos otros problemas como la macroglosia, que también les impide cerrar la boca, y entonces esto hace pues que tengan constantemente la presencia de saliva. Sí. Entonces, ahora bien, para cada uno de estos dos problemas existe un tratamiento. Para la serostomía tenemos que ver si esta es únicamente transitoria, es decir, que es por el estado emocional del paciente, o ver si hay ya una disminución en lo que es la producción directamente de la glándula salival. Entonces se tiene que hacer una buena historia clínica y lo que hacemos es medir la cantidad de saliva que se produce, ¿sí? A esto se le llama cialometría. Entonces nosotros medimos la cantidad de saliva, una sin estímulo y la otra con estímulo. Entonces aproximadamente es lo que sería 0.1 mililitro por minuto lo que se tiene que producir sin estímulo, y tiene que ser 7 veces más con estímulo. En los pacientes que tienen cialorrea, en ellos se ha manejado lo que son los anticolinérgicos, que es igual, por ejemplo, con las personas que sudan en exceso, que sería la toxina butulínica, se les inyecta directamente en la glándula salival y esto puede ayudar a disminuir.
¿sí? Pero hay que hacer una historia clínica exhaustiva porque incluso medicamentos pueden llegar a ser la causa de esta serostomía o de esta cialorrea, como por ejemplo los antidepresivos también nos pueden causar lo que es la serostomía. Entonces hay que realizar una historia clínica muy detallada para determinar en qué existe este tipo de problemas. Hay algunos problemas sistémicos que también pues de alguna manera hay que diferenciar, ¿no, doctora? Exactamente, por ejemplo, dentro de estas alteraciones sistémicas tenemos a la diabetes o algunos procesos que son metabólicos, empiezan a causarnos problemas en lo que son las glándulas salivales y entonces empieza a haber que un aumento de volumen principalmente en la parótida, que es la que les decía que está ubicada por delante de la oreja y también hacia abajo del lóbulo de la oreja. Esa es la que empezamos a llegar a tener aumento de volumen en los pacientes diabéticos o con alguna enfermedad crónica. Incluso también se puede tener este aumento de volumen en los pacientes que cursan por alcoholismo. En los pacientes que tienen alcoholismo crónico también se puede dar esta manifestación de un aumento de volumen en la glándula salival. La glándula salival ya no produce la cantidad de saliva. Lo que tiene adentro a veces es o bien un proceso inflamatorio o hay una sustitución de ese parénquima glandular por tejido adiposo. Por eso tenemos el aumento de volumen. Entonces, para hacer el diagnóstico de estas, siempre debemos de tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un mal sabor, si tengo dificultad para abrir la boca, sequedad bucal durante el día, dolor, ¿sí? El aumento de volumen de la cara o el cuello, o debajo de la lengua, que sería de cada una de las glándulas. Esa me puede determinar qué es de dónde puede ubicar el problema. Eso podría ser lo que el diagnóstico que se podría realizar. Doctora, de hecho ya teniendo este tipo de problemas, por ejemplo resequedad, de alguna manera podemos ver y qué tenemos que hacer, o sea, qué consejos nos das para poder pues controlar un poquito ese problema mientras que llegamos con un experto como tú. Si yo tengo algún tipo, estoy identificando lo que les decía, cualquiera de estos signos o síntomas, podría, a lo mejor lo que me falta sería hidratación, entonces sería tomar líquidos durante el día. Muy importante mantener mi boca limpia, es decir, cepillarme. Es más fácil que todos los restos de alimentos se desechen inmediatamente después de que comimos que si dejamos pasar 2 horas. Mantener nuestra boca limpia, consumir dulces sin azúcar, que serían libres de azúcar, porque pues esto nos puede, si no tengo saliva y estoy consumiendo dulces, pues a lo mejor puedo agravar mi situación, ¿sí? Evitar enjuagues con alcohol, bebidas ácidas o tabaco. El tabaco también me causa serostomía. Y si yo estoy identificando alguno de estos problemas, lo que puedo hacer es estimular a mi glándula para que empiece a producir saliva, y a estos alimentos se les llama cialogogos, los chicles libres de azúcar, ciertos alimentos cítricos. Entonces me ayuda a producir saliva. Eso es lo que tengo que hacer. A lo mejor tengo una hiposalivación y esto me va a ayudar a que mi saliva sea normal. Y ya cuando yo identifique que verdaderamente tengo un problema, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Sustitutos de saliva, que esos ya son indicados ahora sí por el especialista que ya está identificando algún problema dentro de estos pacientes. Doctora, una pregunta. Muchas veces me han llegado pacientes que tienen problemas metabólicos o por el caso de diabetes, dice es que cuando dejo de comer un poco de azúcar, estoy comiendo un poquito ácido y vuelvo un poquito a lo dulce, ¿qué pasa en mi glándula?
O sea, me duele inclusive cuando hago el cambio, ¿no? Ajá, sí. La glándula tiene unas células alrededor del acino, digamos lo que era la uva. Alrededor de la uva hay unas células que se llaman células mioepiteliales. Entonces, estas células mioepiteliales son las encargadas, digamos, como de ordeñar a la glándula salival. Entonces, cuando yo cambio en un sabor o cuando tengo un antojo tremendo y como algo, siento que hasta me duele. ¿Por qué? Porque estimulo completamente esa glándula y esas células mioepiteliales son las que contraen a la glándula para que secrete saliva. Entonces, por eso es esa sensación, por estas células que son específicas para ayudarnos a empezar a secretar saliva y que se humecte nuestra cavidad bucal. Sí, así es, porque inclusive luego dicen que es que, ¿sabes qué? Me duele mi mandíbula, me duele mi garganta, porque tengo esos cambios, ¿no? Esos cambios de sabor, de algo agrio a algo dulce, ¿no? Sí es porque se estimula completamente. Pero es normal. Pero es hasta cierto modo es normal. Es normal, sí, efectivamente, sí. A lo mejor tuviera un aumento de volumen, ahí sí habría que inmediatamente pues hacer una exploración, ¿verdad? La exploración de la glándula salival aquí para nosotros ya dentro del consultorio dental es ver precisamente por ese conducto que la saliva que está saliendo por ahí sea transparente, que se forme la gotita de saliva con el estímulo o sin el estímulo, pero que yo vea que el conducto está permeable. Es como una manguera, yo abro y tiene que salir el agua, igual aquí tiene que salir la saliva. Si yo tengo un problema, ¿qué pasa con esa manguera? Se puede doblar, ¿sí? O se puede romper, y entonces ¿qué va a pasar? La saliva no va a salir, y el paciente, cuando yo le estimule, que le diga va a producirse la saliva, ¿qué va a pasar? Me va a decir, me duele. ¿Por qué? Porque todo se está quedando atorado ahí y entonces hay un proceso inflamatorio que me está causando ese dolor, y ahí es cuando tenemos que investigar qué es lo que está pasando con ese conducto salival. Eso es. Okay. No, pues adelante. Hay trastornos de las glándulas salivales. Sí. ¿Qué tipo de trastornos son los que podemos encontrar? Ok, dentro de las glándulas salivales vamos a tener trastornos que están relacionados de tipo inflamatorio, es decir, que puede haber la presencia de un virus o de alguna bacteria. También tenemos los reactivos. ¿Los reactivos a qué se refieren? Por ejemplo, si nosotros tenemos un golpe, un trauma, ¿sí? Ese conducto, esa glándula va a modificar su producción y entonces ahí vamos a tener una manifestación en esta glándula, tanto en las glándulas menores como en las glándulas mayores. Trastornos, lo que ya decíamos, metabólicos, que sería en cuanto a los pacientes diabéticos, a los pacientes con alguna enfermedad crónica, a los pacientes alcohólicos o que toman algún tipo de medicamento. También tenemos trastornos o neoplasias de tipo benigno y neoplasias de tipo maligno. Y finalmente tenemos algunos que están relacionados con procesos inmunológicos, ¿sí? Que esto es que las células de nuestro propio organismo no reconocen y entonces atacan ¿a quién? A las glándulas salivales, produciendo que la destrucción de estas y que no tenga yo producción de saliva. Entonces, dentro de lo que serían los trastornos de algún tipo de proceso asociado con un virus, pues bueno, todos hemos visto a alguien o hemos escuchado, ¿no? De las famosas paperas, que es la parotiditis. La parotiditis se va a presentar generalmente en niños y esta se presenta de forma bilateral, ¿sí? Hay que recordar que también los adultos no están exentos, ¿verdad?, de presentar algún tipo de parotiditis. Hay que determinar qué tipo de parotiditis es,
si es viral o si es de tipo bacteriana. Entonces, en las enfermedades sistémicas, lo que sería la parotiditis va a tener ciertos signos o síntomas como son fiebre, el aumento de volumen de lo que sería la glándula parótida, y ojo, en la salida del conducto la glándula es cristalina, transparente, y esto me indica que es viral. Entonces lo único que tengo que hacer es darle un tratamiento en cuanto a controlar la fiebre, que el paciente tenga reposo, que no que tenga una buena alimentación, y esto es lo único con lo que le va a ayudar. La otra sería la parotiditis bacteriana. Y, bueno, perdón, antes de pasar a la bacteriana, bueno, sabemos que podemos prevenirlo, porque todo se puede prevenir, ciertas enfermedades. Exactamente. ¿Esta se puede prevenir? ¿Doctor? Esta se puede prevenir, y hay que recordar que está la vacunación de lo que es la triple viral antes del año, ¿sí? Hay algunos reportes en la literatura donde dice que no nos va a proteger a lo largo de toda la vida, ¿sí? Sino que podemos llegar a contraer o a manifestar lo que sería la parotiditis en la edad adulta, porque digamos que en la edad adulta se terminó lo que es la protección de la vacuna. Entonces sí hay adultos que pueden llegar a tener parotiditis, pero de tipo viral, ¿sí? De tipo viral. Ahora bien, en cuanto a la parotiditis bacteriana, si nosotros hacemos la exploración y vemos la salida del conducto parotidio y nosotros vemos que se forma una gotita de lo que sería un color amarillo y hay un olor fétido, ¿esto que me indica? Que es bacteriana. Entonces aquí sí ya va a necesitar que un tratamiento en cuanto a medicamento. Ya necesitamos un medicamento que nos ayude a controlar ese proceso bacteriano, pues un antibiótico, ¿verdad? Aquí ya sí está indicado. Y en las personas adultas se llega a ver también esta parotiditis asociada, por ejemplo, cuando se tapa la glándula o cuando se rompe, que hay un proceso inflamatorio, la glándula se queda acumulada y entonces que empieza a haber acumulación de bacterias y se convierte en una parotiditis bacteriana asociada a otro trastorno. Entonces, esto aquí sí es muy importante que el tratamiento de esto ya es prescribir el antibiótico si hay pus o fiebre, pero esto tenemos que ir a revisión con el médico, ¿verdad? El médico es el que tiene que prescribirnos el antibiótico que sea mucho mejor para nuestro paciente, sobre todo la dosis, porque no es el mismo tratamiento en un niño que en una persona adulta. Eso tenemos que tener mucho cuidado, siempre lo hemos platicado. A veces el tratamiento que me dieron a mí se lo quieren dar al niño o el niño a mí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ir con un profesionista, en este caso, si es una parotiditis, ¿sí? Sí. Pero que de alguna manera sea controlado, porque a veces queremos darle cualquier antibiótico. Sí, el mismo que le dieron a lo mejor para una infección de la garganta, ¿verdad? Lo quieren, dice, pues siempre le manda este antibiótico. Sí. Entonces sí, hay que recordar, pues bueno, que ahorita es muy importante controlar la resistencia que se está haciendo ante los antibióticos, entonces hay que acudir con el médico. Okay. No, pues está bien interesante, la verdad, sí, doctora. No sé, perdón que te interrumpa tantito. Hay personas que se están conectando con nosotros, pero al ratito, a ver si Cabina nos puede ayudar.
¿sí? Y si hay alguna pregunta, pues que nos lo hagan saber, ¿sale? Entonces, adelante, doctora. Otro trastorno también frecuente de lo que decíamos, este conducto de la glándula salival que se dobla, se tapa. Cuando se tapa puede ser ocasionado por un cialolito. Todos hemos escuchado, ¿no?, que también tenemos litos en lo que es el riñón o que tenemos cálculos, ¿verdad? Es que es la acumulación de sales minerales que se van precipitando y que nos van a formar un lito, un cálculo, ¿verdad? En este caso, como es en boca, se denomina cialolito. Es una calcificación que va a tapar al conducto. Por ejemplo, este conducto es elástico, se puede estirar y entonces a veces lo que se hace es colocar anestesia, se dilata el conducto y nosotros podemos sacar esa pequeña piedrita que se encuentra ahí en la glándula. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes? Que el paciente me dice, antes de comer tengo dolor, ¿sí? Y estos litos los vemos más frecuentes en las glándulas salivales, en la sublingual o en la submandibular, las que están en el piso de boca. Y aquí para nosotros es muy importante que una radiografía, ¿verdad? Con una radiografía, como es una calcificación que va a pasar, en la radiografía la vamos a observar perfectamente. Estos cálculos o litos, ahorita va a pasar la diapositiva, la vamos a ver que, por ejemplo, es alargado. ¿Por qué es alargado? Porque va tomando la forma del conducto. Va tomando la forma del conducto, o bien puede ser redonda igual, pero esta va tomando la forma del conducto. Cuando ya es muy grande este cálculo, ¿qué se hace? Pues se tiene que abrir ahí el conducto. Nosotros le llamamos a esto realizar una marsupialización, hacer permeable ese conducto después de la calcificación, porque si no, ¿qué pasaría? Ya no tendría salida la saliva, que puede llegar a suceder, ¿verdad? O bien que el lito o el cialolito se forme hacia la glándula salival, mucho más cerca en los acinos, en los conductos. Entonces ahí sí que es necesario, a veces es necesario retirar la glándula completa. No hay otro tipo de solución que hacer la cialadenectomía, retirarla. Entonces en la radiografía nosotros vamos a ver esa forma alargada, radiopaca, y con una simple radiografía nosotros podemos descartar que es ese cálculo lo que se encuentra en la boca del paciente, ¿verdad? A lo mejor clínicamente, a la hora de palpar, tocar, ¿qué pasa? Se mueve. Y entonces nosotros no podemos percibir bien que es una calcificación. Entonces es necesario auxiliarnos de y aquí es muy simple, ¿verdad? En el consultorio dental podemos tomar esa radiografía y hacerla. Como todos los tipos de enfermedades, siempre es importante realizar un diagnóstico en donde tengamos la certeza de que lo que quitamos es un lito, es la glándula, ¿sí? Y entonces este es el estudio histopatológico. Todo el tejido que retiremos de cavidad bucal lo tenemos que mandar a hacer un estudio histopatológico. Y entonces, en ya vamos a ver lo que es la calcificación que se encuentra dentro del conducto. La que sigue, esa sería la histopatología, que sería la 27. Y vean ahí, eso que se ve de forma concéntrico, rosadito, eso es el cálculo, el lito que está, el cialolito que está dentro de la glándula. Entonces, si ustedes ven, ¿qué pasa? Está tapando y ya no está dejando pasar la saliva, y por eso cuando antes de comer o cuando me voy a comer un dulce, un chicle, me duele. Ese sería una de las características que nos dice el paciente, ¿verdad? También hay otro tipo de situaciones que hay en boca, ¿sí?
pueden provocar, porque a veces nos golpeamos, nos pegamos, nos mordemos, pero pues yo quisiera preguntarte, ¿puede provocar también tipo de problemas en las glándulas? Ok, sí, y, esto es muy importante. Ya habíamos mencionado que tenemos glándulas salivales menores. ¿En dónde? En los labios, en la zona del paladar. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en los jóvenes es muy frecuente. ¿Qué pasa? Hay un juego agresivo o a veces puede ser accidental, ¿verdad? Con un instrumento que está tocando la flauta, el saxofón, un pelotazo. ¿Qué pasa? O la cabeza, ¿no? De un cabezazo que te das ahí con tu hijo y entonces recibes un golpe. Al recibir ese golpe, ¿qué va a pasar? Lo mismo. El conducto se puede romper, se puede doblar y entonces se empieza a acumular la saliva. Y entonces aquí se va a ver un nódulo en lo que sería la parte del labio de color. Puede variar, puede ser azul o morado. ¿Esto de qué depende? De la profundidad que haya sido el golpe, ¿sí? Y entonces a le denominamos mucocele. En el mucocele es una lesión que se va a presentar después del golpe, ¿sí? El paciente, ese ya sería el tratamiento, si le podemos regresar una antes. Esa lesión es un nódulo y me ha tocado ver mucoceles en niños desde los 2 años, igual porque se pegó, se mordió, hasta adultos. En un niño, pues es más difícil hacer un tratamiento a lo mejor quirúrgico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los niños ha funcionado. Primero hay que darle una terapia de masaje. La mayoría de ellos, pues el conducto se pudo haber doblado. Esto no lo puedo saber más que ver la glándula al microscopio, pero ese conducto se pudo haber doblado. Entonces, en los niños lo primero que yo les mando es masaje para ver si el conducto llega a ser permeable otra vez, que llegue a pasar la saliva. Y afortunadamente en algunos niños sí se logra hacer permeable, tanto en glándulas salivales menores como en mayores. Entonces, pues esto nos evita hacerle un procedimiento de retirar la glándula, porque si la glándula se dobló, se rompió, el único tratamiento es que retirar la glándula, ¿sí? Retirar la glándula, y esto evita ese problema que se siga acumulando la saliva en el labio. Me han tocado pacientes así que tienen el nódulo y ¿qué hacen? Lo pellizcan con una aguja y como pues no les duele demasiado, lo pellizcan, sale la saliva, disminuye el volumen, pero ¿qué pasa? Otra vez ese tejido vuelve a cicatrizar y se vuelve a formar. Entonces, pacientes que lo muerden, incluso hasta se lastiman la mucosa, lo muerden con los dientes y lo ponchan y entonces ahí está, pero se sigue formando. El único tratamiento es retirar la glándula salival, que ya estábamos viendo una diapositiva en donde lo que se hace, se colocan unos puntos de anestesia y se retira la glándula salival, ¿verdad? La glándula salival que esté afectada, ¿sí?, se va a ir retirando. Ajá, esas las puede pasar si quieres seguidas. Ajá, y ahí se ve la glándula salival es un pequeño nodulito. Ajá. Y entonces lo que hacemos es retirar esa glándula, ¿sí?, que es la que tiene el problema. Se retira la glándula, suturamos y en unos 5 días aproximadamente cicatriza sin ningún problema. Algunas personas podrían pensar, pero si me está quitando una glándula, ajá. Bueno, pues tenemos como en el labio, ¿verdad? Son glándulas menores de
muchísimas, ¿verdad? Una cantidad, bueno, se dice que aproximadamente 800 glándulas hay, glándulas salivales menores, entonces no va a disminuir mi flujo salival por quitar esa pequeña glándula. Tenemos en el labio, tenemos labio superior, labio inferior, carrillos, piso de boca, en la lengua, entonces se compensa con toda esta parte, pero sí hay que retirar esos pequeños nodulitos que estamos viendo. Esas son las glándulas salivales que se pueden presentar también en piso de boca, ya decíamos. Ahí, por ejemplo, es muy frecuente que se muerda el paciente, se muerde y ¿qué pasa? Se empieza a acumular la saliva, igual se retira, se hace una biopsia, se denomina biopsia excisional, eso empieza, este es con un electrobisturí, no se suturó, se está cicatrizando y el paciente se le forma una pequeña ulcerita, la cual cicatriza a los 7 días sin ningún problema, ¿sí? No tiene ningún problema. Cuando se llega a formar en una glándula salival mayor, recibe el nombre de ránula. Y entonces, ¿por qué ránula? Si ustedes ven, en ese niño se ve color azul, que es la acumulación de la saliva. ¿Por qué se ve azul? Porque se parece a la panza de una rana, de ahí deriva el nombre ránula, ¿sí? Entonces, por eso se le llama ránula, porque parece como si estuviéramos viendo una panza de una rana. Esa parte es muy vascularizada, es decir, hay muchos conductos, ¿no? En este caso, venitas, arterias. Eso, muchas venas, sí, y arterias. Esto sí lo tiene que ver el especialista. Aquí sí es muy importante. Piso de boca tiene mucha vascularización. Entonces, esto sí es importante que lo vea ¿quién? El maxilofacial. El maxilofacial es el indicado para realizar el tratamiento. Uno siempre quiere tratar o evitar el procedimiento quirúrgico en algunos pacientes, entonces siempre no está por demás mandar lo que es la estimulación con cialogogos, con chicles, con dulces, con alimento, fruta, que nos ayude a estimular la saliva para ver si de esta manera hacemos permeable. Y si no, pues el tratamiento sería hacer una marsupialización de esta glándula para que se vuelva permeable. Y pues el especialista es el maxilofacial, el que se encarga de esto, vuelve a ser permeable el conducto y esa glándula mayor vuelve otra vez a tener una vía de salida. Entonces no tiene absolutamente ningún problema. Okay, sí, a veces todo esto lo tiene que hacer un especialista. No es lo mismo que un mucocelio, tú decías hace rato, en el cual se están picando, disminuye un poco el dolor, pero bueno, vuelve otra vez a inflamarse, empieza un momento a tener ese problema, pero a nivel debajo de la lengua es una cosa más seria. Es todavía más seria, sí, efectivamente. Sí. Aquí ya implica una glándula salival mayor, las otras son menores, entonces es más fácil realizar el proceso de la biopsia excisional, retirarlo, y siempre todo tejido es necesario mandarlo a realizar un estudio histopatológico. Eso es. Sí, para descartar algún otro problema. Y también tenemos los trastornos de tipo inmunológico. Existen muchas enfermedades en donde vamos a tener la presencia, más bien la ausencia de saliva. Nosotros en odontología, pues la mayoría de las veces vemos pacientes que tienen problemas con la producción de saliva. Entonces, ¿cuál es la primera referencia? Mandarlo con el dentista. ¿Por qué? Porque este paciente no tiene producción de saliva. Y entonces, al hacer nosotros la historia clínica, el paciente nos refiere: no solo no tengo saliva, o incluso lo llegamos a ver y sus ojos son todos rojos, tiene una conjuntivitis. ¿Por qué? Porque no hay producción de lágrimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Están afectadas las glándulas salivales y las glándulas también que producen las lágrimas. Entonces, tiene una seroftalmia, tiene una serostomía y aparte puede estar involucrada con
algún otro proceso inmunológico, como podría ser una artritis reumatoide, un lupus eritematoso o alguna enfermedad inmunológica. Aquí tenemos dos tipos de lesiones, primaria y secundaria. La primaria es la que se presenta sin la enfermedad inmunológica y la secundaria es la que ya está asociada con este proceso. Sí, aquí el paciente ya no produce saliva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mandar? Sustituto de saliva. Saliva artificial es lo mejor para ellos. Porque si no le mandamos la saliva, ya decíamos, el paciente no va a poder comer, no tiene saliva suficiente, no se forma su bolo alimenticio, tiene infecciones oportunistas, entonces para él sí va a ser un problema muy severo, tiene problemas de caries. Nosotros al mandarle la saliva artificial, él disminuye esa sintomatología. La saliva artificial, de hecho, ya se vende así como saliva artificial, o bien se puede preparar. ¿Esa dónde la pueden de alguna manera obtener? La saliva artificial se vende donde venden todo lo que es del material odontológico, en los depósitos dentales, y así se pide saliva artificial. Y la otra es hacer la saliva, que está, se hizo un estudio y funciona bastante bien, que es utilizar nopales, y de los nopales más pequeñitos, redonditos, se parten y se ponen a hervir en 1 litro de agua. Esa agua no se le agrega sal, ni cebolla, ni ajo, nada más es nada más es el agua con los nopales, se pone a hervir y entonces ya que hirvió se va a colar. Se va a colar y lo que vamos a utilizar es agua. Esa misma, lo que es babosito del nopal, ¿qué hace? Se va a pegar en nuestra mucosa y la va a proteger. Al momento de que nosotros comemos hay una fricción con los alimentos. Entonces la saliva artificial, ¿qué hace? Protege. Y entonces el paciente es más fácil que pueda comer. El paciente tiene que tomar o hidratar su mucosa constantemente. Esto no quiere decir que se va a tomar 1 litro de agua. No, nada más un sorbo de agua, lo pasa por toda su boca y eso va a humedecer y lubricar. Entonces le puede ayudar esto porque la glándula ya no va a producir saliva. Sí, es muy difícil que llegue a producir. Si la estimulamos, pues qué bueno, pero si no, ya no se puede producir porque ya se destruyó la mayor cantidad de este flujo salival. Entonces ¿tiene que tener algo artificial para poderlo? Sí, el diagnóstico del síndrome de Sjögren específicamente se buscan anticuerpos que se denominan anti-SSA y anti-SSB, que células LE, anticuerpos antinucleares en sangre, y también se hace una gammagrafía. La gammagrafía me ayuda a visualizar si hay o no ese parénquima glandular que produce saliva. Si nosotros ya no observamos nada en la gammagrafía, ¿qué quiere decir? Pues que ya no hay producción. Si nosotros observamos todavía esa glándula, quiere decir que se está produciendo saliva dentro de Entonces a través de que se esté haciendo las revisiones, como nos damos cuenta y como se está dando cuenta para poder saber si está bien y podemos provocar que un momento pueda otra vez pueda llegar a producirse la saliva. Entonces, la verdad, hay situaciones también dentro de boca, doctora, problemas, bolitas, situaciones que a veces creemos que, pues hasta nos alarmamos, que pueden tener en la boca. A veces decimos una bolita, cáncer, ¿no? Efectivamente. Pero, bueno, adelante. Sí, como dice, siempre cualquier nódulo, cualquier bolita que se observa, pues sí, ¿no? Siempre dice uno,
los pacientes a veces que nos llegan siempre dicen, no, es que yo temo que sea malo, que vaya a ser un tumor, que sea cáncer. Efectivamente, también tenemos neoplasias de glándulas salivales. Son mucho más raras, pero sí llegan a presentarse. Las neoplasias de glándulas salivales se van a presentar como nódulos, que se mueven. Una neoplasia siempre empezó pequeñita, nunca empezó como de ese tamaño grande, así, Sí, exactamente. Una neoplasia benigna va a crecer lentamente, va a ser asintomática. Haga de cuenta que es como una caniquita redonda, la superficie es lisa, brillante, crece lentamente, no me causa ningún tipo de malestar, dolor. Tengo producción de saliva normal, pero ahí está presente ese nódulo. Entonces, muchas veces también los alumnos y algunas personas dicen, ¿cómo es posible que una persona se haya dejado crecer esa lesión tan grande? Pues yo a veces les pregunto a los pacientes y a veces es el temor de que vaya y que me digan eso que tiene ahí es malo, o le vamos a tener que quitar todo ese tejido y va a quedar, el paciente piensa que a lo mejor va a quedar deformado de su cara. Entonces tienen miedo, no saben qué es lo que va a pasar, a lo que se van a enfrentar. Entonces lo mejor cuando yo veo una neoplasia es cuando está pequeñita. El tratamiento es más sencillo para nosotros, el pronóstico para el paciente es mucho mejor, ¿sí? Entonces, ahí es cuando debe de acudir, cuando ve eso. Entonces, está encapsulada y para nosotros quirúrgicamente es mucho más sencillo. Entonces, retirar una lesión de 1 centímetro es muy diferente a retirar una lesión de 10 centímetros. Porque ahí ya va a perder la glándula, involucra muchos aspectos más en cuanto a su pronóstico. Ahora bien, al contrario, ¿qué pasa con lo maligno? Lo maligno es diferente, crece rápidamente, pero en 3 meses ya duplicó o triplicó su tamaño. La segunda es que al principio puede ser asintomática, pero después ya me causa dolor. Se puede ulcerar, puede tener diferentes colores en la misma lesión, ¿sí? Empieza a invadir, empieza a infiltrar, ahí es cuando ya tengo dolor, ¿sí? Incluso puede haber halitosis, que es mal olor, porque ya está ulcerado, se está necrosando, ¿sí? Ahí es cuando ya llegamos a tener problemas. Entonces, el pronóstico ya con un maligno, como empieza a infiltrar y causa metástasis, pues ahí el pronóstico para el paciente pues ya es muy reservado, ¿verdad? Entonces, siempre que yo vea mi boca y vea que está cambiando, nosotros al momento de cepillarnos, ¿qué hacemos? Pues vemos nuestros dientes. Lo aconsejable es eso, revisar, levantar el labio superior, el labio inferior, ver mi mucosa yugal, levantar la lengua, sacar la lengua. Si yo veo un cambio de color, un aumento de tamaño, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente acudir con el especialista, ¿sí? Él es el que me puede indicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Sí, porque cualquier situación, decías tu bolita, o algo que esté fuera de lo normal que hemos tenido toda la vida, o sea, es necesario que lo vea un especialista, porque a veces tú decías, cuando es cáncer, 3 meses, puede hacer metástasis, que metástasis es de que se va de alguna manera pues creciendo, distribuyendo en diferentes órganos y puede provocar otro tipo de problema. Incluso, doctor, me ha tocado ver pacientes en donde el tumor primario, que es el primer tumor que aparece en el cuerpo, es en otro lado. Y entonces, al contrario, la metástasis se da en boca. Entonces,
que dice uno, tienes una lesión, se manda a estudiar y es una neoplasia maligna, pero no es el tumor primario. El tumor primario a lo mejor es de riñón, de páncreas, de alguna otra parte del cuerpo y que ya se está manifestando dentro de cavidad bucal. Entonces ahí también es cuando ya pues es riesgoso para el paciente. Entonces sí, cuando ustedes se laven los dientes, siempre vean qué es lo que hay dentro de su cavidad bucal y reconocernos. Si yo veo un cambio de color, un aumento de volumen, inmediatamente prestarle atención, ¿sí? A lo mejor y me mordí y entonces me salió una ulcerita ahí. La voy a ver 5 días. Si esa úlcera no desaparece en 5 días, entonces ahí es cuando ya tengo que acudir con el especialista. Y ver qué es lo que está pasando, porque ya serían otro tipo de estudios más específicos. Ajá. Sí, incluso ya en este tipo de lesiones, cuando yo estoy pensando en una lesión maligna, lo que se hace inmediatamente es tomar un fragmento de ese tejido y mandarlo a estudiar inmediatamente. Muchos dicen, quitarme un pedacito, o sea, vamos, es muy pequeña la porción que se va a tomar. Muchas veces le dicen, sabes que hay que hacer una biopsia y ya piensan algo muy muy grande, ¿no? Sí. Que te van a quitar parte de tu boca, pues. Y esto porque apenas nos llegó una personita en la cual nos decía, es que le van a hacer biopsia, y lo tomó así como si se fuera a acabar ya el mundo. Le digo, sí. no, es una parte nada más, y le digo, por tu nerviosismo a lo mejor sí se te dijo, pero ¿qué pasa? Estás muy nerviosa y es en un niño. Entonces esto hace que de alguna manera no lo tomemos con calma, ¿sí? Sí. Y vamos de un lado para otro sin saber que de alguna manera a lo mejor estás con la persona indicada, pero estás llevando tiempo. Yo hablaba de 3 meses, o tú decías 3 meses, en el cual no podemos perder tiempo. Sí. ¿No? Ahora, pues bueno, todas las áreas de la medicina están creciendo. Sí. Y ahora pues tenemos especialistas que antes no teníamos. Y afortunadamente cada día hay más especialistas. Y había un reporte en la literatura que decía, por lo menos pasó por 4 dentistas antes de llegar a su diagnóstico. Yo creo que ahora, afortunadamente, y a los medios de difusión, a toda la información que nos cae, es ahora, no tenemos por qué errar en el diagnóstico. Si yo no puedo, si yo no sé, lo remito con el especialista y mi paciente va a tener una peregrinación, o a lo mejor andar dando vueltas de un lado a otro, pues menor, y eso le va a ayudar a salvar la vida, que es lo más importante, ¿verdad? Así es, porque veíamos las fotos anteriores, ver el proceso de la biopsia, exactamente lo que decíamos, ¿no? Ajá. A lo mejor, mientras más grande, ¿qué pasa? Es mayor el tejido que se quita, ¿verdad? Pero mientras más pequeña, se puede retirar de una sola intención, y el tejido en cavidad bucal es tan regenera completamente, rapidísimo. Entonces en unos 15 días nuestro paciente está normal. Está normal. No, sí, la verdad es que hoy nuestra ciencia ha evolucionado demasiado, y sobre todo que hoy tenemos como la doctora una persona especialista en patología, que ella te puede sacar de dudas. Es cierto, ese peregrinar te quita tiempo, y que si tú tienes en tu boca algún problema, alguna situación, bolita que esté por ahí y que veas que no es normal, acércate. Acércate. Sí. Y siempre el tejido que nos quiten, tener siempre nosotros preguntar, decir, mandarlo a estudiar. Si a lo mejor a donde voy el dentista dice, no es necesario, no. Siempre nosotros tenemos que tener la certeza de qué es lo que nos están quitando, para poder decir, estoy bien, no tengo ningún problema, no voy a sufrir la recidiva que vuelva a presentarse esa lesión, ¿sí? Así es, la verdad, doctora. ¿Piojos? Para nosotros fue ¿Liendres? muy halagador que nos vinieras a explicar, porque
sabemos que hay problemas en boca, pero no les tomamos la importancia, ¿no? Decimos, a veces traigo una bola, tengo un absceso, sí, pero ¿dónde está ese problema? ¿Sí? Identificar qué es lo que la está causando. Entonces, sí, ahora ya toda esta tecnología nos está ayudando a que el paciente sea quien lo identifique, o incluso a veces, pues así, la persona que vive con nosotros, nuestro mejor amigo, nos dice, ¿no? Oye, ¿no tienes algo diferente? O yo te veo que tienes un aumento de volumen, tienes una bola. Entonces, sí, porque a veces nosotros nos vemos diario que no lo percibimos, sino que alguien de nuestra familia. Entonces, lo que es el área de la medicina, pues está al alcance de todos, ¿verdad? Entonces, siempre preguntar, no quedarnos con la duda, ¿sí? Porque pues eso nos puede ayudar y nos puede salvar. Okay. Pues la verdad para nosotros es halagador y alentador que tener personas como tú que nos vienen a explicar sobre qué hay que hacer, qué es lo que está pasando en nuestra boca, porque antes era que la tía de la hermana de la suegra, no, hoy lo tenemos, los problemas ya los tenemos cerca, sí. Está junto a nosotros, tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos padres que de alguna manera pueden provocar problemas, o que tenemos problemas pero lo dejamos a la larga, sí. ¿No? Y a lo mejor no es la glándula, sino ya lo decíamos, soy diabética, soy hipertensa y el medicamento que me están dando es el que me está causando secundariamente este síntoma. Entonces tengo que acudir también ¿con quién? Con el dentista, para que él también me aconseje, me oriente qué es lo que yo tengo que hacer. Claro que sí. Y bueno, pues la verdad es fabuloso todo esto, bueno, no es porque sea odontólogo, pero bueno, me fascina esta situación. Y no sé si en cabina tengamos algunos personas que nos hayan escrito o que estén conectados con nosotros. Adelante, cabina. Sí, bueno, pues ya estamos entrando en la recta final y pues mandamos saludos a lo que es Octavio Mota, saludos para Fidel Grostieta, para Evelia Pérez, para Luis Javier, para Leonel, Humberto Aguirre Panticlán, saludos también para Eric López, para Fulgencio, para también Cuentos, para Pensar, así se pone, Luis Van Dink, saludos de Barcelona, España, saludos para Chinis, saludos para Francisco Guzmán y Quique Medina, que son los que, bueno, pues ahora sí que nos están dejando saluditos y mensajes. Octavio, bueno, saludos también a Eli. Bueno, pues ahí está la invitación para que compartan el video y pues sigan en sintonía con nosotros. Pues gracias a todos los que se han conectado y sabemos que hay mucha gente todavía allá atrás en sus aparatos, ya sea labs, en sus teléfonos, y que están allá atrás, pero que se llevan hoy una información fabulosa y yo quiero darte las gracias, doctora, que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Claro que no, doctor, pues bueno, siempre compartir. Uno a veces quisiera hablar de todo lo que lo que implica, ¿no? Uno, pero bueno, todas las áreas están relacionadas. Entonces aquí en cavidad bucal tenemos muchísimas. Algunos pensarían, pues el alcoholismo, el tabaco, ¿qué tiene que ver con la saliva? Pues no, precisamente están relacionados. Entonces todo eso es muy importante y sobre todo generar más información para el paciente y que se interese. Y pues vamos a estar aquí en contacto con usted y preparando otros temas de interés, que nos escriban, que nos digan qué es lo que quieren que les presentemos, de qué quieren, qué temas les interesan. Entonces, como dice, a veces alguno puede proponer y de ahí pueden surgir todos los demás, ¿verdad? Que yo tenía la duda, o que en mi familia, a mi tío, a mi tía. Entonces, si ustedes tienen dudas, llamen, pregunten y nosotros podemos preparar el tema. ¿Sí? Sí, así es. Perdón. Y sobre todo, tú que estás allá y te vas a quedar en la repetición, si tienes alguna duda, déjanos tu duda, déjanos ahí qué es lo que de alguna manera quieres que le preguntemos a la doctora, porque yo
te comprometo, quiero hacerte comprometer que regreses con nosotros con esos temas que la verdad son bien importantes. Entonces, no te voy a decir hasta luego, sino nada más. Nos vemos a la próxima vez, a la mejor. Claro que sí, doctor. Aquí vamos a estar con usted. Muchísimas gracias y en cabina también. Muchísimas gracias por su apoyo. No, pues gracias a ustedes y bueno, pues no me queda más que darte las gracias, sí, y darle las gracias a la doctora porque es un tema muy importante, qué es lo que está pasando en tu boca, a diario estamos viendo cosas, sí, en tu boca, es necesario que la revises y que tengas esa exploración tú mismo y que vayas al menos 2 veces al día, 2 veces al año con tu dentista y ya no decimos 2, ve una sola vez porque nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces yo quiero darle las gracias y recuerda, yo lo único que te puedo decir, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma, nos vemos la próxima vez, lunes 4:30 de la tarde, nos vemos aquí. Gracias, doctora. Gracias. Ok, saludos para Camila San, saludos para Mari García, para José Eduardo, saludos para Alana Vargas, también igual para Mabel Nunch de Uruguay, y pues dice que muy buena información. Saludos a nuestros amigos de Uruguay. Pues gracias y nos vemos. No le cortes a Visión Colectiva porque ya están aquí nuestro siguiente programa. Ya viene lo que es una visión para ti. Gracias, adiós. ¿Piojos? ¿Liendres? En Removelice somos una clínica especializada en la eliminación de piojos y liendres. Tratamiento garantizado 100% natural, sin químicos, no tóxico y libre de pesticidas. Alta tecnología a tu alcance en tan solo 90 minutos. Oriente 229, número 450, Colonia Agrícola Oriental. Ven, asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo. Menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento.